Listo. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, somos una comunidad misionera. Nuestro líder Norman Monevar. Nos reunimos todos los días para compartir ese agradable desayuno que el Señor nos da todos los días. Es ese manjar que a veces es como cuando uno quiere comerse algo bien sabroso al desayuno, entonces uno dice, uy, que voy a comer algo así como que le dan ganas de algo así especial. Eso es la palabra del Señor, lo que hacemos todos los días aquí a las 8 de la mañana. Entonces, cordial invitados todos y vamos a orar para que sea Papito Dios el que nos ayude con su Espíritu Santo y podamos entender, grabarnos en nuestras mentes, en nuestros corazones esa palabrita, si no sea todo el Evangelio, toda su palabra, pero algo que el Señor nos ponga cada día para nuestras vidas y para los que siempre nos vemos con todos diario a cualquier persona que nos encontremos. Entonces, oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por nuestra vida, por regalarnos el día de hoy, por estar aquí con nosotros, con esta familia, Señor, con esta comunidad, todos sus familiares, cada uno de los hermanitos que participa, Señor, que está aquí, también los que nos van a escuchar, Señor, en las redes, todos los que puedan abrir en esa palabra de Papito Dios, que algo les queda en sus corazones, que seas tú el que ponga esa semillita, Señor, que no somos nosotros, sino eres tú, Padre de la Gloria. Papito Dios, te entrego todos los hermanitos que van a lecturas, los que vamos a escuchar, ábranos esos oídos, esos corazones, esas mentes para estar lucios y poder entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, para poder discernir esa palabra tuya, Señor, y poderla masticar, podernosla grabar, podernosla tener siempre presente en el diario vivir de nosotros. Amén. Escuchemos. Del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e, intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en un aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua.
Luego se sentaron a comer y, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para como discernir, mirar qué palabra nos dejó el Señor en nuestros corazones, qué nos quiere decir, todo eso y para que lo compartamos con todos. Bueno, ¿quién quiere empezar? Algo que le inquietó su corazón. Eh, adelante. Pues buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Amén. Bueno, hoy me muestran las lecturas en la primera, pues que la envidia y la avaricia es muy malo, que por ejemplo los hermanos no pensaron ni les importó el daño y el dolor que le iba a causar a su padre. No les importó y vendieron a su hermano. Después, cuando en el Salmo también, o sea, ahí también ahí hubo avaricia, que no les importó matar a cuanto criado enviaban a cobrar lo que tenían que entregar. Entonces no les importó y matar. Y también, ya por último, pues también me llevó a la conclusión, pues que no les importaron a pensar que que mi Padre Celestial envió a su amado Hijo y no les importó también entregarlo y crucificarlo. Entonces me llevó a que uno debe sacar de su corazón de pronto estar como codiciando, querer tener algo que no es. Entonces, todo eso es malo. Y en la conclusión, pues que de todas maneras siempre no les importó por la avaricia, la envidia, porque Judas también fue y vendió a nuestro Señor Jesucristo. Y tanto era la avaricia que no pensó antes y cuando se dio cuenta del error, pues ya era demasiado tarde. Eso me dejó hoy en el corazón. Amén. Amén. Gracias. Nancy. Sí, señora. Adelante, Eh, Nancy. esta liturgia me hace acordar de una frase, de un dicho que dice que las cosas se caen por su propio peso. O sea, nosotros los seres humanos a veces caminamos y caminamos en la vida como sin Dios ni ley, haciendo y deshaciendo a nuestro antojo, a nuestros caprichos, no necesariamente en el mal, incluso creyendo hacer bien, hacemos y deshacemos y hay otro dicho que dice que el fin justifica los medios y como, digamos, hay unos, ya centrándome en el Evangelio, la liturgia, hay unos líderes de ese mal y como otros también se volvían actores, se volvían cómplices de ese mal por su falta de carácter, tal vez. Entonces todos nos vamos dejando envolver por esas situaciones que humanamente terminan en mal, humanamente digo yo, porque como empecé, las cosas se caen por su propio peso y todo dará fruto de acuerdo a cómo lo vamos cultivando, cómo vamos sembrando. Esa cosecha se ha de recoger, eso humanamente.
pero como Dios de situaciones difíciles, de situaciones que a veces no entendemos, obra cosas maravillosas. En el caso de José, miramos y si profundizamos todo lo que obró a través de José, a través de todas esas situaciones y la perseverancia y la fidelidad de José, si no le hubieran pasado todas esas cosas a José, muy seguramente pues la historia no sería la misma. Como por ejemplo en este viñado, en el Evangelio, cómo lo relacionan los dos, que es como un relato en sí, como muy parecido en el tema principal, como el dueño de la viña ante esa situación logró hacer cosas fabulosas, maravillosas, como el Señor todo escribe recto en líneas torcidas y todo lo hace nuevo, como el Señor se ocupa, o a veces uno cree que permite situaciones difíciles, pero siempre van a ser para bien y siempre le saca el mejor fruto. Entonces pienso que ese es el aprendizaje. De las situaciones difíciles se pueden sacar cosas muy buenas, por lo menos aprendizaje, por lo menos experiencia, por lo menos empatía, por lo menos compasión, por lo menos saber qué siente el otro ante una situación así, viviéndola en carne propia. Eso me deja la enseñanza. Por otro lado, me llama muchísimo la atención y eso va para los padres de familia, incluyéndome a mí. Dice, Israel amaba a José más que a todos los otros hijos. Los padres no nos damos cuenta que a veces cuando tenemos preferencias o cuando comparamos a los hijos, lo que creemos, lo que creamos es rivalidad entre ellos. O sea, nosotros a veces somos responsables de las relaciones difíciles de nuestros hijos. Pensemos en eso. A nadie le gusta que lo comparen, a nadie le gusta que le presten más atención que al otro. Y a los hijos les digo, no necesariamente cuando uno a veces le presta más atención a uno que al otro es porque lo ame más o no. Son simplemente atenciones diferentes. Tal vez el otro necesita X o Y atención y no necesariamente es porque se ame más o no, pero sí, ojo, las comparaciones son odiosas y en los hijos crean rivalidades. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir esa palabra hermosa que nos dio hoy el Señor? Marta Lucía, adelante. Gracias. Sí, hoy vemos como lo decía Nancy, nosotros sabemos, pensamos a veces que porque las cosas van mal, hay situaciones adversas, pues se nos bajan la nota, como se dice, los ánimos. Pero sí, Dios a través de todas esas situaciones se glorifica. Siempre cuando nosotros tenemos la confianza en Él, se glorifica por difícil que sean las cosas. José nunca perdió la confianza, ¿sí? Él, a pesar de todo lo que le estaba pasando, nosotros pues sabemos su historia, sabemos que siempre, en todo momento, sacaba algo bueno de eso, trataba de actuar de manera correcta y así lo hizo hasta el final, porque nunca albergó en su corazón venganza, nunca hablaba mal de sus hermanos o cuando los vuelva a encontrar y ahorita con el poder, más adelante el Señor le dio mucho poder a él, podía haber albergado un plan donde los hubiera humillado y hasta matado, tenía ese poder, sin embargo no lo hizo, sin embargo siempre estuvo al margen de esos sentimientos que a veces nosotros por algo que nos hagan, por alguna situación que pasemos, por algún, no sé, ataque a nivel laboral o de pronto sentimental,
siempre andamos pues como guardando ahí eso para el momento, la venganza. Hay una frase que dice que la venganza es dulce, algo así, unas frases bastante, La venganza no es buena, mata al alma y la envenena. bueno, esa es una que sí construye, pero hay frases de venganza que no son edificantes, como si tuviéramos ese derecho, ¿sí? El mundo nos dice como, usted tiene todo el derecho, o sea, a usted se la hicieron, pues busque a ver cómo los hace pagar y está en todo su derecho y no pasa nada porque ellos se la buscaron, algo así. Y no, no es así. El Señor a través de José nos muestra cómo ese corazón de él siempre fue incorruptible a eso, a pesar de es que lo que le pasó fue muy fuerte. Pero sí, también Nancita lo decía, cuando Nancy decía de las preferencias de los padres, me acordé que mi papá siempre prefirió a una de mis hermanas y yo cuando estaba pequeña, pues claro, yo sentía muchos celos y empecé a tratar de molestar a mi hermana, ¿sí? Le decía cosas que la hacían ponerte mal genio, cosas así, y yo como que disfrutaba eso, porque decía, "Es que se lo merece, porque tras de que tiene pues como la atención de mi papá, pues no va a tener la atención de los hermanos tampoco". Entonces me acordé de eso, y sí, a veces los padres somos un poquito responsables de eso. De hecho, yo también estaba cayendo en eso y en algún momento el Señor me mostró y empecé a cambiar esas cosas. Entonces, pues qué bueno que el Señor hoy nos muestre en su palabra todas estas maravillosas enseñanzas. Y en cuanto a al Evangelio, pues sí, pues el Señor invierte muchísimo en nosotros, lo diría yo, pues prepara, sí, prepara todo un terreno, toda una cosa bien hecha para que esto dé frutos, para que nos pongamos las pilas, ya tenemos todo listo para coger esta viña y ponerlas a producir. Y sin embargo, lo que hacemos, nos lo muestra aquí el Evangelio, pues no es como para que produzca esos resultados que el Señor espera. Y pues nosotros ya sabemos cuál es la paga por esto, ¿no? Por no administrar todo lo que Él ha preparado de manera tan minuciosa, una preparación tan perfecta de algo que sí o sí tiene que dar fruto, ¿sí? Porque si hay una buena tierra, si está bien acondicionado, todo está listo, es en manos de los trabajadores que, que espera el Señor de los frutos, y pues acá lo deja muy claro, cuando los frutos no se dan, pues los resultados ya sabemos cuáles son. Entonces, intentemos seguir luchando por dar esos frutos, seguirnos sacrificando, como decíamos en estos días, hasta que duela, ¿sí? No esperemos que esto sea fácil, no es fácil, pero está todo dado para que pongamos nuestro esfuerzo y los resultados se verán. Muchas gracias. Gracias, Martica. ¿Quién más? Buenos días, bendiciones para todos. En la Buenos primera días, palabra, Ángela. en la primera palabra vemos cómo José fue elegido por Dios tenía el plan con José. Dios tenía el plan con José. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros tenemos una calamidad, algún problema y nos da depresión y pensamos que todo es malo, pero no, siempre bajo la luz del Espíritu Santo debemos discernir y esperar en Dios, porque si Él nos manda el problema, nos manda la solución. O sea, Él no nos manda el problema, si nosotros estamos en un problema, Él nos da la solución. Y José tenía esa misión tan hermosa para
para en los tiempos que el Señor lo tenía preparado para que estuviera donde el faraón y él le profetizara que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Entonces, de ahí mismo, la familia de José, a pesar de todo, José con su amor, con su humildad, eh, esos mismos cultivos de trigo le sirvieron a la misma familia para alimentarse. Entonces, el mensaje que yo aquí veo más grande es ese, el propósito. Dios tiene un propósito en nosotros, con nosotros. Y entreguemos al Señor los sufrimientos, eh, que nos dé la luz del Espíritu Santo para discernir cuáles son los propósitos de Dios en nosotros. Y seamos siempre, esperemos siempre que después de todo sufrimiento viene un gran premio si lo llevamos con calma. Dios los bendiga. Amén, gracias. Celi. Gracias, Rosy. Muy buenos días, comunidad. Hoy encuentro en las lecturas la manera, lo que nos dice aquí la primera lectura, cómo el Señor escribió la historia de Israel, del pueblo naciente, del pueblo elegido. El Señor se vale aquí de unos instrumentos. Ese instrumento del cual fue José, el objeto de salvación para el pueblo de Israel. El Señor a nosotros también en la vida nos regala a nosotros una misión, un propósito, y nos dota de todas las gracias, de las bendiciones, de aquello que el Señor quiere que nosotros aportemos a ese plan del Señor. Que nosotros lo hagamos bien sea en familia, bien sea en comunidad, bien sea haciéndole bien a la sociedad. Y esto lo que nosotros también nos permite que con la fe puesta en el Señor tengamos esa confianza para ir construyendo. Que dejemos de lado esos odios, esos rencores, porque realmente nosotros no sacamos ningún provecho. Muchas veces erramos tanto que hasta con nuestras palabras herimos, con nuestras actitudes herimos y no nos damos cuenta. Pero aquí esta primera lectura nos da ese ejemplo. Antes de actuar, pensemos lo que vamos a hacer. Y esto es una oración tan hermosa que siempre le inspiramos para el Espíritu Santo, que nos permita hablar lo que debemos decir, qué manera y de qué forma lo debemos hacer. Qué maravilloso nos enseña esta primera lectura. Y a través del Santo Evangelio, también en contraste con la primera lectura, aquí el Señor manifiesta la gloria del Señor a partir del Nuevo Testamento. Aquí nos muestra el Señor a través de esta parábola cómo vino el Hijo del Hombre a construir su propia iglesia, a construir y levantar los muros a través de esta parábola. Muchas veces a nosotros nos dan enseñanzas y no podemos captar las ideas, pero en la esencia el Señor nos está diciendo, mandó sus profetas, mandó a mensajeros para que llevaran aquella palabra del Señor y de esa manera iba construyendo la historia del pueblo de Israel, ese pueblo que se fue extendiendo hasta nuestros días. Esa es la enseñanza que hoy nos deja estas lecturas, que aprendamos también a que nuestra historia de vida actual haga parte de ese plan de salvación, que aprendamos a construir comunidad sabiendo nosotros entender la palabra del Señor que nos brinda diariamente. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. ¿Alguien más? Quería añadir algo al refrán de la venganza es dulce, pero pensemos en que las consecuencias son amargas. Sí, a veces sí, eso hay que pedirle al Señor que uno nunca, pues así le hagan a uno las cosas que le hagan, mejor no tener venganza porque
no alcanza a mirar esas consecuencias, que es peor lo que de lo que le hicieron, es peor lo otro, las consecuencias. ¿Alguien más? Mm, si alguien más quiere participar, abre el micrófono, alza su manito. Yo, Yo voy Rosita, a compartir. En adelante, Ruquita. Dora. Ay, em, Dorita, qué pena. Tranquila, mi Rosita. A mí me recuerda también que con respecto al mal, cuando hacemos lo que no debemos, obtenemos lo que no queremos. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces uno así se mete en el último rincón. No falta un ojo acusador, no falta quien lo conozca a uno, quien sepa de dónde viene y para dónde va, o sea, quién es, qué está haciendo. Usualmente, por eso el pecado es pecado, ¿no? Y por eso uno se esconde, porque sabe que está mal. Entonces, pienso yo que las lecturas de hoy nos invitan a cuestionarnos, a, ¿cómo se, a guardar el debido equilibrio en el sentido de que como nosotros en la vida cotidiana todo se nos volvió normal, todo, todo lo que era al revés y que estaba mal de acuerdo a las reglas del Señor, de la moral, todo esto se nos volvió folclore y se nos volvió bueno, ¿no? Ya hablando de, de las personas que gobiernan un país y todos quieren entrar al gobierno para poder robar, para poder hacer lo que les provoque sin que nadie les detenga porque es el que manda. Eh, Cuando se roban por decir algo, lo de los restaurantes de los niños, que salen los dineros, las cantidades exorbitantes para que los chiquitos tengan sus restaurantes y todo esto, y el que hace los contratos en la mitad, en el camino se queda con la mitad, y aparte de eso el que vende, entonces vende todo picho, y a los niños en últimas de estos son los que salen perjudicados porque les llevan alimentos viejos cuando son empacados, ¿no? Que para que les entreguen las bolsitas, todo eso, o sea, es muy triste, pero las personas buscan esas posiciones siempre pensando en ganar dinero, siempre apropiarse como de manera fácil y rápida. Y así como en las cosas grandes pasa con lo pequeño. Entonces pienso yo que, o siento que nos invita a cuestionarnos siempre, siempre hay dos caminos y, y que tomemos, bueno, primero que todo con la efusión del Espíritu Santo, que nos invita a que tomemos siempre decisiones sabias y no hacerle, tratar de no hacerle mal a nadie, así como no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Es como siento que me tocó la palabra hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartirle lo que me puso el Señor en mi corazón. Yo veía que en el Evangelio el Señor dijo, es el Señor quien lo ha hecho todo. Ha sido un milagro patente el Señor, todo lo que hay en el planeta, las personas, mejor dicho, no hay nada que no sea el Señor el dueño. Vemos esa viña era del Señor también, no era de los, que fue que era de otra persona por allá lejana, pero Él puso
a esos propietarios, pues por lo menos, bueno, todo lo que la arregló, la puso, construyó, vemos ese planeta que el Señor nos entregó a nosotros y todo, y él pues dijo, bueno, que trabajen ahí, que den frutos, qué tal, pero ¿qué pasó? Empezaron ese odio, como ese rencor, esa envidia, como dijo las hermanitas, esa envidia de quedarse con esa viña de decir pues que ya o sea, se apropiaron y más sabiendo a que no son no era de ellos. Y así estamos todos quieren tener todo de lo que es del físico, la tierra, las casas, las no sé qué, etcétera, muchas cosas, para sabiendas que todo es del Señor, que nosotros estamos de paso, que eso se queda aquí y tenemos es que darle cuentas al Señor, así como él me preguntaba qué va a hacer cuando el Señor, el dueño de la viña, regrese y qué va a pasar con esos ladrones, con esos que les dio esa viña y en vez de sacar frutos, de producir muchas cosas buenas para todos, se quedaron y querían era apropiarse de esa viña para ellos, no tanto para ayudarle a los otros, sino pues robárselo en pocas palabras, digámoslo así, a eso. Y resulta que, pues, imagínense cuando le vayan a dar cuentas al Señor, Dios mío. Vemos que el Señor no hizo esa viña para uno solo, eso hizo para todos, porque la ley del Señor, no, Él no distinguió a buenos ni malos, Él todo en general somos todos hijos del Señor y no porque sean las leyes, no porque sea nada, pero es que somos eso y el Señor es uno solo y no es varios padres que tenemos, sino uno. Y vemos en el Salmo, por eso nos dice que se nos olvida esas maravillas que hizo el Señor. Es que a todos, yo creo que no vemos ninguno que diga, uy, es que eso lo hizo el Señor, ese árbol que nació allí, el Señor lo hizo. No, eso lo que hacen es cortarlo para hacer cosas y producir dinero y sabiendo que el dinero pues se va a quedar así, tenga mucho dinero, no se lo van a llevar allá cuando se muera. Cuando antes los indígenas sí les echaban entre el cajón cuando se morían las cosas materiales, pero sí, igual se quedaban enterradas porque tampoco iban a disfrutar de eso. También vemos en la primera lectura, vemos que esa historia es muy similar como yo asimilo las dos como esa relación entre Dios y los pueblos, porque en la primera pues fue la viña con el Señor y todo lo que hicieron, el egoísmo, el tratar de apoderarse de eso. Y vemos en la lectura, en la primera lectura, José al papá, así como decía Nancita, uno a veces comete esos errores de que muchos hijos o algo así piensan que aman más a uno o que es preferido el otro. No, no es que uno ame más a uno o al otro, uno los ama igual porque todos los tuvo los 9 meses, a uno no fue menos o más. Todos son igualitos, nacieron igual y uno los cría igual en el mismo hogar, digamos. Pero entonces muchas veces ellos se sienten como de pronto uno es porque si el más pequeño necesita más cuidados, pues le va a poner más atención a eso. O de pronto que uno tenga una enfermedad o algo así, pues le va a poner más cuidado porque él necesita más atención. Pero no es porque uno quiera más al uno o al otro, porque todos son iguales. Uno quiere verlos bien, felices, que más que todo que ellos se amen y amen a los que viven con ellos y tengan al lado, porque eso es la idea y el Señor nos mandó a eso. Entonces, tenemos que también tener cuidado con eso, porque de pronto a mí también me pasó, como dijo una de las hermanitas, que uno tiene más atención por uno o por el otro, por X o Y motivo, pero el otro se va a resentir así como pasó, porque pues él por lo menos amaba más a su hijo por de pronto porque nunca era el más pequeño, de pronto tenía que ponerle más cuidado y los otros ya estaban grandes, tenía que dejarlos que hicieran aprendieran a defenderse, entonces, pero vea lo que pasó, fue como que ellos no miraban lo bueno, sino miraron fue lo malo.
miraron que el papá le ponía más atención, que de pronto le hizo un vestido de manga larga o que le dio, y muchas veces eso sucede. Yo tuve un caso hace muchos años muy cerquita de una señora ya de edad y la señora me contaba, me decía que cuando ella estaba pequeña eran dos hermanas y el papá le traía cosas a las hijas, digamos, llegaba el papá a la casa y él usaba una ruana, entonces traía cosas y a veces le daba a ella, a veces no, y guardaba la hija menor la guardaba debajo de la ruana y le daba lo que no sé qué le llevaba el papá porque ella nunca miró, pero siempre era la curiosidad de saber por qué la metía bajo la ruana y ella se demoraba ahí y que ella veía que estaba era comiendo, pero ella no sabía qué era y siempre ella se crió con ese resentimiento de que el papá quería más era a esa hija y no a ella. Y lo mismo era la mamá, porque la mamá también como que ella no dijo, o sea, aceptó que el papá hiciera eso, pero yo digo que uno debe pues pedirle al Señor que le ayude para poder no hacer esas cosas ahora con los jóvenes que tienen los hijos. Si hay un pan, pues yo, por lo menos yo era así, si había un pan, lo partía para los tres, pero cada uno comía igual, no que uno fuera más porque así sea un dulce que uno le dé más al uno, el otro va a mirar que, uy, pero ¿por qué mi mamá le dio tal al otro y a mí no? Y empiezan esos rencores, esas envidias, como eso que, ay, no es que mi mamá prefiere a Julano o a Sutano porque tal cosa, pero eso no es que uno prefiera, uno los ama igual, así como el Señor ama a todos, buenos, los que están alejados, el Señor los va a amar igual, el Señor no ama a uno que sea bueno o al otro que sea malo, Él no va a mirar los pecados ni los, nada, así tenemos que hacer nosotros con la ayuda del Espíritu Santo porque si vemos que Rubén fue el único que como que oyó, que les dijo, percibió que no le hicieran daño, que no lo mataran a José, pero sin embargo, pues lo vendieron, pero también era que el Señor ya tenía como ese plan para que ellos mismos se salvaran más adelante en eso que vamos a ver después de todo lo que va a pasar en esos pueblos y todo para la bendición de esa familia. Fue muy duro para el papá perder al hijo, pero eso fue bendición. Así como Norma nos ha enseñado en unas, que a veces de todo lo malo que uno tenga de pronto, hay que mirar es no tanto quedarse mirar lo malo, sino lo bueno que viene detrás de esa situación difícil y lo digo, lo estoy viviendo por experiencia, entonces yo le digo al Señor, pues algo bueno debe haber detrás, detrás de todo eso, pero pues esperemos que el Señor sea y nos ayude para esa situación tan dura, porque a veces uno no ve sino solo lo malo. Yo le digo, yo y él en esto estoy en la primera lectura sobre todo, que vemos que José más adelante pues va a ser la salvación de ese pueblo y de esa familia que la bendición que el Señor les pone. Entonces yo digo, Señor, pues debe ser algo bien bueno, pues esperemos que el Señor que nos puede ayudar con su espíritu ahí. Amén. Normita. Gracias, Rosita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Dice la palabra de Dios, dice que en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Nosotros sí estamos acostumbrados a poner la mirada en lo malo, generalmente, en la enfermedad, en la tragedia, en la pérdida, en el dolor, en todo lo que ustedes también han nombrado. Pero no nos damos cuenta que detrás de eso puede venir esa bendición. Por eso el Salmo nos dice que recordemos, ¿sí? Que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho. Y podríamos recordar como en varias etapas, tal vez. Una manera de recordar lo bueno que ha hecho el Señor es en los acontecimientos bíblicos. Miren ustedes que del diluvio sacó cosa buena el Señor. Miren ustedes que de la esclavitud en Egipto, Dios también sacó cosa buena. El caso de hoy, de esa situación de José con sus hermanos, también Dios supo sacar cosa buena. Otra manera
de tratar de recordar las cosas que ha hecho el Señor, lo bueno que ha hecho el Señor. En medio de las dificultades es recordar, como les decía ayer, la vida de los santos, eso se le llama la patrística, recordar la vida de los santos. Nuestra iglesia nos propone para cada día un santo y casi siempre muchísimos de esos santos vivieron, pasaron, sufrieron circunstancias que para muchos serían desafortunadas. Sin embargo, siempre Dios de todo eso sacó algo bueno. Siempre Dios de todo eso sacó algo bueno. Lo recordábamos esta semana, el domingo, ¿no? Lo recordábamos con Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. También recordamos que de la muerte de Jesús, pues Dios sacó el máximo bien para nosotros, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Otra manera de recordar lo bueno que ha hecho el Señor es tratando de repasar nuestras vidas. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pasado por momentos críticos, todos hemos pasado por momentos muy duros. Sin embargo, Papito Dios siempre nos ha sacado avante, siempre nos ha sacado victoriosos, siempre nos ha sacado bendecidos de todo eso. Cuando logramos recordar todo lo bueno y lo bonito que el Señor ha hecho en nuestras vidas, entendemos el propósito de Dios, entendemos lo que les he venido compartiendo estos días en los grupos de oración. Digámoslo así, que nace la verdadera fe. Y les he venido diciendo, la fe no es creer que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es manipulación. Me perdona que se lo diga así de esa manera. Fe es creer que Dios va a hacer su voluntad por encima de todas las circunstancias adversas que yo vea en mi vida y en la vida de los demás. Eso es fe. No veo todavía el resultado, no veo el actuar de Dios, no veo las bendiciones, pero yo sé que Dios, tarde o temprano, temprano o tarde, se va a salir con la suya. Y eso no es malo, eso es muy bueno, porque es tener la plena y absoluta seguridad de que tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna sobre esta vida y sobre este mundo. Yo creo que el Señor hoy nos está tratando de ayudar a entender eso con su palabra. Listo, los hermanos de José hicieron todo el más grande daño que pudieron hacer. Sin embargo, Dios sacó algo bueno de ahí. Miren, mis hermanos, en la vida siempre vamos a tener dificultades. Siempre va a haber alguien que nos quiere amargar la vida de una u otra manera. En la vida siempre vamos a tener tropiezos, siempre. Por eso yo a ustedes les digo muchas veces, nosotros no somos pares de sufrir. Esta semana, si no estoy mal, antier, yo les hablaba sobre el Vía Crucis. El Vía Crucis, pero es que el Vía Crucis, yo les hablaba de que unas estaciones unos Vía Crucis tienen 14 y otras tienen 15 estaciones. Y alguien preguntaría, ¿cuál es la de 15? La de 15 es con Cristo resucitado. Es que el Vía Crucis o nuestra historia no termina en muerte, no termina en derrota, termina en victoria, termina en resurrección. Ese es el gran problema de muchos de nuestros hermanos en nuestra iglesia católica. Claro, como para ellos su Vía Crucis es de 14 estaciones y termina en derrota, termina con Cristo en la tumba. Entonces, no alcanzan a ver, no logran percibir, no logran percatarse de que detrás de todo momento crítico siempre vendrá una bendición. Que donde abundó el pecado siempre sobreabundará la gracia. Que Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Hace meses yo les hablaba de que hay gente que tiene una visión corta,
Y Dios quiere que nosotros tengamos una visión larga. Dios quiere que aprendamos a mirar más allá de las cosas malas, que aprendamos a mirar lo bueno y que aprendamos a sacar de lo malo cosas buenas, que aprendamos a sacar, repito, de las cosas malas cosas buenas. Y eso no depende de Dios, ni depende de los malos, depende de nosotros. No estoy diciendo que nosotros seamos buenos, a lo mejor somos menos malos, pero depende de nosotros, no depende de los demás. Es como cuando a alguien le roban el celular y nos cuenta, ay, mire qué tragedia tan terrible, me robaron el celular. Y yo les digo, ay, chévere, y lo van a poner a estrenar. Ese celular ya estaba muy viejo, Dios quería que usted eso y comprara uno nuevo. Y así sucesivamente, nosotros generalmente nos quedamos mirando la tragedia, pero no miramos la bendición que viene después, la bendición que viene detrás. Recuerden ustedes que hay una parte del Evangelio que dice que si alguien te pide la capa, dale también la camisa. Y si alguien te pide que lo acompañes una milla, acompáñalo dos. ¿Y eso qué significa? Que Dios bendice, que Dios premia, que Dios multiplica al que es capaz de soltar, al que es capaz de ser generoso, caritativo, misericordioso. Dios bendice y Dios multiplica, Dios da, Dios da. Pero si nosotros nos quedamos en el inmediatismo de pensar que no, pues si doy esto me voy a quedar sin nada, o si doy lo poquito que tengo, ¿con qué voy a sobrevivir? Entonces no tenemos fe verdadera. No habría fe de verdad, no habría confianza en Dios. Nos lo decía ayer el Evangelio, la palabra, no maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy podríamos decir maldito el hombre que confía en las cosas. Maldito el hombre que confía en las personas, claro, o en las circunstancias, o en las apariencias, etcétera, etcétera. Entonces, miremos más allá del problema, miremos más allá de la enfermedad. Alguien me podría decir, Norman, y si esta enfermedad me muero, si esta enfermedad te mueres, te vas para el cielo. Porque nuestra meta no está aquí en la tierra, acuérdense. Aquí no está nuestra meta, aquí no está nuestro premio, no está aquí. Algo dirá así, uy, porque es que a mí sí me ha dado muy duro, a mí sí mejor dicho, se ensañaron contra mí. Entonces yo te diría, si mucho has sabido y aprendido a sufrir en la tierra, mucho vas a aprender a gozar en el cielo. En cambio, si estás buscando pretender gozar solamente aquí, ayer la palabra nos hablaba del rico de Purón. En cambio, si solo pretendes gozarla y pasarla bueno acá, prepárate, porque tal vez allá vas a tener que pasarla difícil. Entonces, bendito y alabado sea Dios, si nos toca pasar momentos críticos y difíciles aquí en la tierra, es porque algo muy lindo y muy especial el Señor nos tiene preparado allá. Y no anhelemos tanto, tanto, tanto el bienestar aquí en la tierra entonces. Pidámosle a papá Dios que nos dé lo que necesitemos. Y como alguno de ustedes decía, que si el Señor nos da, nos permite, porque no es que nos da el problema, sino que nos permite el problema, la dificultad, sabemos que Él también nos va a ayudar a encontrar la solución. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza, por tu compartir de esta palabra, Señor, por todo lo que tú nos has dado hoy con ese desayuno tan rico, que nos quede eso en nuestros corazones, Señor, para que lo pongamos con los otros hermanos, para los que necesitan de ti, Padre de la Gloria. Gracias a todos los hermanitos. Gracias, mi Señor. Gracias por este día que nos das. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo siempre abramos ese corazón y estemos dispuestos a darlo todo. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ver en nuestras familias, en nuestra comunidad, en todo lo que uno, para no hacer daño ni a nuestros hijos, ni
que seamos esa luz más bien para cada persona y para cada uno de nuestros hijos, que el Señor nos sea el que nos ayude para eso. Amén. Para que podamos ver las situaciones difíciles como oportunidades, como camino de cruz que termina siempre en victoria. Amén. ¿Alguien más va a orar? Para que todos esos momentos críticos y difíciles de nuestra vida nos sirvan como ejercicio espiritual para fortalecernos más, para salir más maduros, más crecidos, aprendiendo más y por lo tanto siendo mejores personas. Amén. Amén. ¿Alguien más? Para que Ahora. superemos las dificultades que hay en nuestras vidas, siempre mirando el premio que nos espera en la vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para esta tarde a las 3 de la tarde el Santo Rosario, que siempre se ora por una situación diferente cada día. También para los grupos de oración que están apareciendo en la pantalla, cada día nos reunimos en uno diferente, entonces a los hermanitos que estén cerca de esos sitios pueden ir a la que le quede más cerquita. Invitación para todos, es entrada abierta para todos. También para invitarlos a ofrendar, que ofrenden, así sea poquito, mucho, va a servir mucho para la comunidad, para esas misiones, para llevar más hermanitos a los pies de Jesús. Al Nequi de Milena Bermúdez, al número 301-551-2161. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana encontrarnos para seguir en ese desayuno muy rico que nos da todos los días y que nos va a dar fuerza para tener y soportar las dificultades que nos da el día a día. Y es más llevadero con el Señor y no solos. Amén. Muchas gracias y bendecido día para todos. Amén.